Saludos. El día de hoy vamos a proceder a seguir realizando la resolución de algunos problemas. En este caso será el problema número 3, el cual el enunciado nos manifiesta lo siguiente. Nos dice que en el cuadrado ABCD demuéstrese que los segmentos AC, el que podemos observar aquí, será igual al segmento BD. ¿No es cierto? Ahora, al nosotros señalar estos segmentos de acá, podemos observar que se forman los siguientes triángulos. El triángulo BAD, que es el que marcaremos con azul, y también se viene a formar el triángulo ABC, que es el que estaría marcado con amarillo. ¿No es cierto? Ahora, imaginémonos nosotros estos dos triángulos que los extraeremos del cuadrado. El triángulo BAD sale de la misma forma y es el que podemos observarle en la parte de acá abajo, señalado igual con color azul. ¿Sí? Y a su vez el triángulo ABC también vamos a extraerle del cuadrado, pero con un pequeño cambio. A este le haremos girar un ángulo de 180 grados con relación al eje vertical y es el que podemos observar en la parte de acá abajo. Listo. Una vez que hemos realizado las extracciones de cada uno de los triángulos, procedemos a ver lo siguiente. Si colocamos el triángulo ABC sobre el triángulo BAD de forma que el punto B caiga sobre el punto A y a su vez, el momento que realizamos esta sobreposición, el segmento BA va a coincidir con el segmento AB. Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar? Que el segmento AB será igual al segmento BA. ¿Correcto? Puesto también que los lados del cuadrado son iguales. Como podemos observar, este es el mismo lado en común, solo que con diferente dirección del cuadrado ABCD. Ahora bien, como podemos ver también, el segmento BC, que es el que tenemos en la parte de acá, toma la misma dirección que el segmento AD. ¿No es cierto? Entonces, nosotros podemos definir que al tomar la misma dirección y a los lados AB y BA ser los mismos, el ángulo A, que es el que podemos observar en esta forma, y el ángulo B serán iguales. ¿Por qué se van a dar iguales? Puesto que las esquinas de los cuadrados van a tener siempre ángulos rectos iguales de 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo A será también igual al ángulo B. Listo. Asimismo, al dejar caer C sobre D, puesto que ya habíamos establecido que AD y BC eran iguales ya que son los mismos lados de un cuadrado, obtenemos finalmente y por lo tanto que el segmento BD y CA coincidirán por el siguiente corolario, ya que dos puntos dados cualesquiera puede hacerse pasar una y solo una recta. Vamos al problema número 4. ¿Qué nos dice? Nos dice, si ABCD es un cuadrado y P es un punto medio del segmento AB, demuéstrese que PC igual a PD. Listo. Lo que tenemos de igual forma como en el anterior enunciado es un cuadrado, en el cual nos está diciendo que está dividido por un punto medio. Este punto medio nos señala como el punto P y nos manifiesta que el segmento PC será igual al segmento PD. ¿Sí? Serán iguales. Ahora bien, consideremos asimismo los triángulos que se van a formar de este lado. Tenemos el triángulo PAD, que es este de aquí, y el triángulo PBC. Ahora, extraigamos los triángulos del cuadrado y se forma el triángulo ADP, que es el que tenemos en la parte inferior, en la parte de aquí, y el triángulo ABC, pero con un giro de 180 grados, igual que en el anterior ejercicio, en dirección al eje vertical, ¿sí? Ahora, coloquemos al triángulo PBC sobre el triángulo PAD. Nuevamente, de modo que B
el punto B recaiga sobre el punto A. Al momento de nosotros realizar esto de aquí, sabemos que si B recae sobre A, el segmento AP coincidirá con el segmento BA, por lo tanto van a ser iguales, ¿verdad? Listo, por lo tanto serán iguales, ¿por qué? Porque estos de acá son lados de un cuadrado en su punto medio, es decir, el segmento AP más el segmento BA forma uno de los lados del cuadrado divididos por P, que sería su punto medio. De esta misma forma, si tomamos BC en la misma dirección de AD, podemos asumir que el ángulo A será igual al ángulo B por la misma definición de cuadrado, al saber que sus ángulos de las esquinas miden 90 grados cada uno. También sabemos que de modo que C cae sobre D, debido a que ya establecimos que BC y AD son iguales por lados de un cuadrado. Por lo tanto, podemos asumir que el segmento PD será igual al segmento PC, puesto que por dos puntos cualesquiera puede pasar una recta y solo una. Procedemos al problema 5. Este nos dice, hállese el número de grados 1 de un ángulo que es la cuarta parte de su complemento y 2 de un ángulo que es la décima parte de su complemento. Listo, ahora bien, vamos con la parte 1. Nos dice, X es el ángulo que buscamos y Z es su complemento según el enunciado que se nos manifiesta. El momento que decimos su cuarta parte es prácticamente dividir al ángulo entre 4, ¿no es cierto? Ya que nos dice, el ángulo es la cuarta parte de su complemento. Denominamos a Z el complemento, por lo tanto, el interrogante que estaríamos buscando, que en este caso es X, nos quedaría igual a un cuarto de Z. ¿Por qué? Porque nos dice que el ángulo que buscamos es el un cuarto de su complementario y recordemos que estamos estableciendo a Z como el ángulo complementario, ¿sí? Entonces pasamos a realizar este proceso y nos establece que la sumatoria de X más Z es igual a 90 grados. ¿Por qué? Por concepto de ángulos complementarios, ¿sí? Seguimos. Resolviendo los criterios anteriores y las ecuaciones que tenemos planteadas 274 y 273, tenemos que X más Z es igual a 90 grados. Por lo tanto, al nosotros despejar el ángulo X de aquí, para poderlo sustituirnos en función de Z, ¿qué nos quedaría? El un cuarto de Z más Z igual a 90 grados, realizamos la suma de fracciones y finalmente tenemos que Z tiene un valor de 72 grados, que es la ecuación número 278. Ahora, nosotros el momento de obtener el valor de Z nos sirve ¿para qué? Para poderlo reemplazar en la ecuación que teníamos primero y poder hallar el valor de X. Realizamos los cálculos respectivos y finalmente obtenemos que X es igual a 18 grados. Es decir, el ángulo que es el un cuarto de su complementario es igual a 18 grados. Vamos con un problema muy similar, ahora es el literal número 2 del enunciado ya mencionado. Nos dice que en este caso se busca el ángulo T y su complemento será M. Según el enunciado tenemos igual que el ángulo T será igual a 1/10 de M. Al ser complementarios realizamos la misma ecuación anterior y postulamos que M más T será igual a 90 grados. ¿Por qué a 90 grados? Como se los indicaba anteriormente, debido a que son ángulos complementarios. Resolvemos el sistema de ecuaciones, planteamos la ecuación M más T igual a 90, en la cual despejamos T y procedemos a sustituir los datos con el fin de encontrar el complemento que sería M. Tenemos que el complemento M es igual a 81 grados, 49 minutos, 5 segundos. Como podemos observar aquí, la ecuación número 287. De forma muy similar como en el anterior caso, procedemos a reemplazar el ángulo M en la ecuación que teníamos en primera instancia, que era T igual a 1/10 de M, ¿sí?
Reemplazamos el valor del ángulo, realizamos el producto entre el ángulo y la fracción 1/10, que es lo que nos indicaba el enunciado, y finalmente tenemos la respuesta que nos dice que el ángulo T es igual a 8 grados, 10 minutos, 55 segundos. Bien, ahora vamos a realizar otro ejercicio más, igualmente de ángulos. Veamos la diferencia ahora. ¿Qué nos solicita? Nos dice, ¿qué ángulo es, literal 1, el doble de su suplemento y literal 2, el 1/3 de su suplemento? Ahora bien, tenemos que que X es el ángulo que vamos a buscar, ¿correcto? Y Y es su suplemento, según el enunciado que tenemos, que X será igual a 2 veces Y. ¿Por qué? Porque nos está solicitando un ángulo que sea el doble de su suplemento y nosotros al suplemento lo hemos denominado Y. ¿Sí? Ahora, ya que X y Y son suplementarios, ¿cuál es el ángulo suplementario? Recordemos, ángulos complementarios los que su suma es igual a 90 grados. Ángulos suplementarios los cuales su suma será igual a 180 grados. Ahora, planteamos una ecuación muy similar a la anterior y tenemos que X más Y es igual a 180 grados. De igual forma, despejamos de X, procedemos a reemplazar con el fin de obtener el ángulo Y, es decir, el suplemento. Tenemos que Y es igual a 60 grados, realizamos pasos muy similares a lo anterior y podemos establecer lo siguiente. Reemplazamos en la ecuación inicial X más Y igual a 180. Recordemos que el ángulo Y, es decir, el suplemento era igual a 60 grados. Por lo tanto, tenemos que 180 menos Y, es decir, 180 menos 60 es igual a 120, que es el ángulo que estábamos buscando. Listo. Ahora vamos a realizar el problema número 2, el enunciado número 2 del problema anterior, que nos decía, el ángulo que tenemos que buscar en esta ocasión lo denominaremos T y su suplemento será Z. Nos pedía un ángulo tal que sea el 1/3 de su suplemento. Como ya les mencionamos anteriormente, la suma de dos ángulos suplementarios nos dará siempre 180 grados. Resolviendo el sistema de ecuaciones con el fin de obtener el ángulo Z, podemos definir finalmente que Z es igual a 135 grados. De este modo procedemos a realizar el reemplazo en la ecuación. Tenemos que T más Z es igual a 180, por lo tanto T será igual a 180 menos Z, es decir, 180 menos los 35 que acabamos de obtener, lo cual nos da un ángulo de 45 grados centígrados, sin antes recordar y dejar presente que la suma de dos ángulos complementarios siempre será igual a 90 grados y de dos ángulos suplementarios a 180 grados. Bien, procedemos a realizar el problema número 7, el cual nos menciona que los puntos P, Q, R y S son los puntos medios de los lados de un cuadrado ABCD. Demuéstrese que los segmentos PQ, el que tenemos en la parte de aquí, QR, RS y SP son iguales. Es decir, que mediante los puntos medios que hemos señalado de este cuadrado ABCD, se forma otro cuadrado interno con los puntos PQRS. Listo. Tenemos que del cuadrado tomar en cuenta que se forman los siguientes triángulos del momento que nosotros realizamos la unión de sus puntos medios. ¿Qué triángulos se forman? Tenemos el triángulo SDR, el triángulo QCR, el triángulo SAP y finalmente el triángulo QVP. Listo. Ahora, rotemos 180 grados a los triángulos QVP y QCR de igual manera en relación a un eje vertical. Ahora, hacemos caer el triángulo QCR sobre el triángulo SDR
y QBP sobre el triángulo SAP, de tal forma que en la primera comparación C caiga sobre D, por lo tanto los segmentos CR sobre DR serán iguales. Y coinciden además cada uno de estos segmentos como la mitad del mismo lado de un cuadrado, ¿sí? Asimismo, de la misma manera, CQ va a tener la misma dirección que DS debido a que el ángulo C es igual al ángulo D por definición de ángulos de un cuadrado, los cuales ya conocemos que son ángulos de 90 grados en sus esquinas. De esta forma tenemos también que Q va a caer sobre S, debido a que CQ es igual a DS por definición de punto medio de un lado de un cuadrado. Por lo tanto, se establece que RQ será igual al segmento RS, ya que por dos puntos cualesquiera puede pasar una y solo una recta. Ahora bien, tenemos los otros dos triángulos, que son el triángulo SDR y el triángulo QCR. Los rotamos igualmente 180 grados en relación a un eje horizontal en este caso, ¿sí? Para que se puedan establecer las relaciones y se puedan hacer coincidir los lados que necesitamos para poder demostrar. Tenemos el triángulo SAP y el triángulo QBP, ya que los lados de los triángulos pertenecen a los mismos lados de un cuadrado, ya que estos lados son iguales. Por lo tanto, se define que estos triángulos serán iguales a los triángulos SDR y QCR. Por lo tanto, tenemos que el segmento SP será igual al segmento SR y que PQ será igual al segmento RQ. Una vez que realizamos esta igualdad, se establece también que SP será igual a PQ debido a lo que mencionamos anteriormente, que el segmento SP y SR serán iguales de manera igual que PQ igual a RQ. Por lo tanto, acabamos de demostrar que los segmentos que formamos o los lados del nuevo cuadrado que formamos a través de los puntos medios del cuadrado ABCD serán iguales y establecemos, por lo tanto, que SP es igual a PQ, igual a SR e igual a RQ. Listo, vamos a resolver el problema número 8, el cual nos menciona. En el cuadrado ABCD, los segmentos PD será igual al segmento PC y también el segmento AN será igual al segmento BM. ¿Qué nos solicita? Nos dice, demuéstrese que el segmento PM, es decir, el que tenemos en la parte de aquí, será igual al segmento PN. Vamos a empezar. Nos dice, puesto que las rectas DA y CB son iguales por ser lados de un cuadrado, ya sabemos todos los lados y ángulos de las esquinas de un cuadrado serán siempre iguales, y ya que AN y BM también son iguales por dato del problema, entonces DN será igual a CM. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el segmento AD menos el segmento AN y nos dará el segmento DN, ¿no es cierto? Pero si nosotros tenemos el segmento BC menos el segmento BM, ¿qué segmento nos dará? Nos dará el segmento CM. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una suma de una diferencia de iguales lados, es decir, sabemos que AD y BC son iguales y a su vez que AN y BN son iguales, es decir, que a dos cantidades iguales se les está restando dos cantidades iguales, por lo tanto, su resultado será igual también y establecemos que el segmento DN es igual al segmento CM. Listo. Teniendo en cuenta estas igualdades, tomamos el triángulo que se acaba de formar, que es el triángulo PCM, y lo rotamos 180 grados. Luego colocamos encima del triángulo PND de forma que C esté sobre D y que PC esté sobre PD, por lo que P haga coincidir a la igualdad de PC igual a PD.
¿Qué estamos queriendo decir acá? Tenemos el triángulo PCM y el triángulo PND. Listo. Nos dice que los vamos a rotar 180 grados de forma que C esté sobre D. Rotamos 180 el triángulo PDN de forma que el punto C esté sobre el punto D o que el punto D esté sobre el punto C. Y a su vez, ¿qué va a quedar igual? Que el segmento PD va a estar sobre el segmento PC y estos a su vez serán iguales porque coinciden en un punto que es el punto medio P. Además, también el segmento CM tomará la dirección del segmento DN debido a que el ángulo C es igual al ángulo D, como ya mencionamos antes, por definición de cuadrado. Estos serán iguales a 90 grados. Ahora, al caer M sobre N, tenemos que establecer también, y esto sucede debido a que el segmento CM es igual al segmento DN, como ya lo habíamos mencionado en los primeros pasos. Por lo tanto, tenemos que PN será igual a PM debido al corolario que nos dice que entre dos puntos cualesquiera puede pasar una recta y solamente una. Vamos al siguiente ejercicio. Este nos menciona que en el cuadrado ABCD el punto P es el punto medio, tenemos aquí el punto P, es el punto medio del segmento de C. ¿No es cierto? Y que PQ, tenemos aquí PQ, y PR se han trazado de modo que el ángulo QPC, tenemos aquí el ángulo QPC, es el ángulo que se forma en la parte de aquí, y que el ángulo RPQ tengan respectivos valores. Nos dice que el ángulo QPC va a medir 30 grados y que el ángulo RPQ nos está hablando del ángulo de la parte inferior, es decir, de este ángulo de aquí. Va a medir 120 grados, es decir, tenemos que este ángulo mide 120 y el de aquí mide 30 grados. Nos dice, demuéstrese que PQ será igual al segmento PR si el ángulo QPC es igual a 30 grados y el ángulo RPQ igual a 120. Nos menciona también una interrogante que se plantea y nos dice cuál es el valor del ángulo DPR. Tenemos el pequeñito que señalamos aquí. ¿Y qué partes de los triángulos son iguales y por qué? Nos pide escribir la demostración completa. Bueno, para empezar vamos a ir desde lo más sencillo, que es el cálculo del ángulo DPR. ¿Sí? Puesto que lo podemos conseguir de la siguiente manera. Como nosotros podemos observar, la línea DC es el segmento que lo vamos a trasladar acá. En una línea recta, ¿qué ángulo puede existir? Un ángulo de 180 grados, ¿no es cierto? Un ángulo llano. Nosotros a este ángulo de 180 grados lo podemos ver dividido hasta el momento en un ángulo de 120 y un ángulo de 30 grados. Nos hace falta el ángulo DPR para saber qué valor tomaría el mismo para que la suma sea total de 180. Procedemos a realizar la ecuación y tenemos que el ángulo QPC más el ángulo RPQ y más el ángulo DPR será igual a 180 grados. Despejamos DPR, que es la cual nos interesa saber su valor, y sustituimos los datos. Ahora bien, tomamos el triángulo QPC y lo rotamos 180 grados respecto a un eje vertical, de modo que el triángulo PDR recaiga sobre el mismo. De tal forma, hacemos que los puntos C caiga sobre el punto D y a su vez el segmento CP recaiga sobre el segmento DP. ¿Por qué podemos establecer esto? Puesto que CP y DP son la mitad del mismo lado de un cuadrado, por lo tanto, por definición, los mismos serían iguales.
Además, como tenemos que un segmento es igual y su punto P también coincide en ambos triángulos, los triángulos también serán iguales. Ahora, puesto que el ángulo DPR y el ángulo QPC son de 30 grados, entonces la dirección PQ será la misma dirección de PR. Y puesto que PD es igual a PC, entonces R y Q coincidirán. Por lo tanto, podemos establecer que el segmento PQ será igual al segmento PR porque a través de dos puntos puede pasar una recta y solo una. También podemos notar que RD será igual a CQ y por lo tanto definimos que el triángulo QPC es igual al triángulo DPR. Vamos a otro problema más en el cual nos menciona lo siguiente. Nos dice, demuéstrese que si en esta figura CM bisecta al ángulo ABC, es decir, al ángulo que tenemos en la parte de aquí, y es perpendicular al segmento AB, por lo tanto se estaría creando aquí un ángulo de 90 y acá otro ángulo de 90 grados. El triángulo ABC es isósceles. Por definición sabemos que un triángulo isósceles tiene dos de sus lados iguales y uno desigual, ¿verdad? Nos dice, son los ángulos del triángulo AMC iguales respectivamente a los lados del triángulo BMC, es decir, el ángulo del triángulo AMC, que es el que acabamos de graficar, este ángulo recto, nos dice que será igual al ángulo del triángulo BMC, es decir, cada uno de 90 grados al ser ángulos rectos por el segmento CM que atraviesa el mismo. Ahora nos pregunta, listo, vamos con el siguiente problema. Este nos dice, demuéstrese que si en la figura el segmento CM bisecta al ángulo ACB, a este ángulo de acá, y es perpendicular al segmento AB, el triángulo ABC es isósceles. En el momento que nos dice bisecta, nos está mencionando que el segmento CM cortará al ángulo ACB en partes iguales, ¿no es cierto? Ahora, nos dice, el triángulo ABC será isósceles siempre y cuando se cumplan esas dos condiciones. También nos comenta que son los ángulos del triángulo AMC iguales respectivamente al ángulo del triángulo BMC. ¿Y por qué sucede esto? También nos plantea que los dos triángulos tienen un lado en común. ¿Qué lado en común sería ese? El segmento CM, ¿no es cierto? Nos dice, escríbase la demostración completa. Listo, ahora tenemos, puesto que la recta CM bisecta al ángulo ACB, lo divide en dos ángulos iguales, es lo que les mencionaba anteriormente. Asimismo, CM corta de forma perpendicular al segmento AB, entonces forma un ángulo recto para cada triángulo. ¿Cuáles serían estos ángulos rectos que se forman? Para el triángulo ACM, el que tenemos en la parte de aquí, y para el triángulo BMC, el que tenemos acá. Al ser dos ángulos rectos, sabemos ya que son iguales a 90 grados cada uno, por lo tanto, estos dos serían iguales, ¿sí? Es decir, el ángulo AMC será igual al ángulo BMC. Y observando que CM es un lado en común de los dos triángulos, podemos definir como un lado igual al segmento CM. Por lo tanto, tenemos que el triángulo AMC será igual al triángulo BMC, ya que se cumplen con tener un lado común, que es el que hemos mencionado aquí, y a su vez los ángulos adyacentes a este lado iguales, que es el ángulo recto que acabamos de señalar. Ahora, nos dice,
Puesto que el triángulo AMC es igual al triángulo BMC, entonces el segmento AC y el segmento CB serán iguales también, pero no se puede comprobar que AB sea igual a los otros dos lados del triángulo ABC. Además, como el triángulo ACM es igual al triángulo BMC, entonces el ángulo A también será igual al ángulo B. ¿Qué sabemos nosotros de la definición de un triángulo isósceles? Nos dice, ¿no es cierto?, que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, uno desigual, pero también nos menciona que un triángulo isósceles será aquel que tenga dos lados iguales y que sus ángulos adyacentes a estos lados sean iguales también. Como ya podemos observar por las definiciones de triángulos y del segmento que bisecta, que es el segmento CM, se pudo establecer que el segmento AC es igual al segmento BC y que a su vez el ángulo A será igual al ángulo B. Por lo tanto, por concepto de triángulo isósceles, podemos establecer que el triángulo ABC es isósceles. Ahora bien, seguimos realizando el siguiente ejercicio. Este nos plantea que en el triángulo anterior el segmento AC y BC eran iguales y CM era la bisectriz del ángulo C. Ahora nos pide demostrar que AM va a ser igual a BM, es decir, que este segmento de aquí será igual al de su subsiguiente. Listo. ¿Cómo procedemos a realizar esta demostración? Y del ejercicio anterior, nosotros que concluimos que los triángulos AMC y el triángulo BMC eran iguales. ¿Por qué? Debido a que tenían un lado en común, que es el segmento MC, y dos ángulos adyacentes a este lado iguales. ¿Qué ángulos eran estos de aquí? El ángulo recto M ACM en el caso de un triángulo y en el caso del otro triángulo el ángulo BMC. Entonces podemos definir que el segmento AM será igual al segmento BM debido a que el triángulo AMC es igual al triángulo BMC. Así también nos dice que en el triángulo anterior el segmento AC será igual al segmento BC. Establecimos esto, ¿no es cierto? Lo cual nos sirvió inclusive para definir que estos dos lados del triángulo eran iguales, por lo tanto el triángulo era isósceles. Y nos decía que CM es la bisectriz del ángulo C. Recordemos que la bisectriz es aquella recta o aquel segmento de recta que divide a un ángulo en partes iguales. En este caso, al ángulo C. Nos pide demostrar que BM será igual a AM. Ahora bien, tenemos otro ejemplo y nos dice que en el triángulo ABC el ángulo A será igual al ángulo B, es decir, estos dos ángulos tenemos que son iguales, ¿ya? Y que el punto P bisecta al segmento AB en PM y PN. Nos dice que estas rectas están trazadas de modo que el ángulo BPM, es decir, este ángulo de acá, sea igual al ángulo APN, a este de aquí. Tenemos esta igualdad de ángulos, ¿no es cierto? Todo esto por definición de problema, datos del problema, ¿sí? Nos pide finalmente demostrar que el segmento DM es igual al segmento AN. Nos pide eso, demostrar que esos dos segmentos son iguales, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta que el punto P
nos dice el enunciado, bisecta al segmento AB. ¿Qué podemos establecer de esto? Al igual que el momento que un segmento de recta bisecta un ángulo y lo divide en dos partes iguales, sucede lo mismo el momento que un punto P bisecta un segmento de recta o el lado de una figura. Entonces podemos establecer la siguiente relación que nos dice que AP y BP serán iguales por definición de bisectriz. De igual forma, considerando que el ángulo A es igual al ángulo B y que el ángulo BPM es igual al ángulo PND, tenemos que los triángulos APN y los triángulos BPM, es decir, estos de aquí, APN y el triángulo BPM, son iguales ya que cumplen con la condición de tener un lado en común, que es el lado AP y BP, y a su vez también que uno de los ángulos adyacentes a este lado también serán iguales. Como ya conocemos que el ángulo A es igual al ángulo B y como lo mencionamos también anteriormente para concluir con la igualdad de los triángulos, que el ángulo BPM es igual al ángulo APN, giramos al triángulo BPM respecto a un eje vertical y lo colocamos encima del triángulo APN. Los ángulos encajan y a su vez los triángulos son iguales en todos sus lados. Es decir, que el segmento PN será igual al segmento PM y también que el segmento BM será igual al segmento AN, que es lo que queríamos buscar, ¿no es cierto? Por lo tanto, definimos que la igualdad de BM a AN se establece debido a la igualdad de los triángulos mencionados anteriormente, que son estos de aquí, y se define por lo tanto BM igual a AN porque los triángulos son congruentes o iguales. Procedemos a realizar el siguiente ejercicio y nos dice el enunciado. En el triángulo ABC, el ángulo A es igual al ángulo B, todo este ángulo que podemos ver aquí, y que el ángulo BAP y el ángulo ABQ también serán iguales, es decir, estos ángulos de aquí también serán iguales. Tenemos la siguiente igualdad en ángulos y nos pide demostrar que el segmento AP será igual al segmento BQ. Listo, primero extraigamos los triángulos ABQ y el triángulo BAP, rotándole a cada uno de ellos 180 grados, al segundo 180 grados en relación a un eje vertical, a cual lo rotaremos al triángulo BAP, debido a que el triángulo AQB se encuentra ya en la posición que necesitamos para realizar esta demostración. El momento que nosotros realizamos la extracción de estos triángulos, se puede notar claramente y se comprueba que los dos triángulos son iguales. ¿A qué se debe esto? Cumplen con una de las condiciones, que es tener un lado común, que es el lado AB. Como podemos ver, el primer triángulo tiene el segmento AB, el segundo BA, pero a su vez son segmentos iguales. Lo único que cambia es su dirección, ¿no es cierto? Y que los ángulos adyacentes a este sean iguales. Nosotros el problema que nos decía que el ángulo A es igual al ángulo B, por lo tanto se define, y a su vez también que el ángulo ABQ era igual al ángulo BAP, por lo tanto a su vez se define que estos dos triángulos serían iguales por las condiciones que acabamos de mencionar. Por ende, si los triángulos son iguales, sus lados correspondientes también lo serán. Por lo que si dejamos caer al triángulo ABD sobre el triángulo ABQ, ¿qué obtendremos? Tenemos que el segmento AB del triángulo será igual al segmento BA, que el segmento AQ será igual al segmento BP y que el segmento AP será igual al segmento BQ, que es el que queríamos demostrar. Por lo tanto, se establece que AP igual a BQ por definición de triángulos congruentes.
Bien, realizamos el siguiente ejercicio, el cual nos dice, suponiendo que AC es igual a BC y que AD es igual a BD, demuéstrese que el ángulo CBD, este de aquí, es igual al ángulo DAC, que estos ángulos son iguales. Eso es lo que tenemos que demostrar, ¿sí? Además nos pregunta qué ángulos son iguales según la posición cuarta y qué axioma se aplica aquí. Bien, partiendo de las condiciones del enunciado, en el cual nos dice que los triángulos ABC y ABD son isósceles porque tienen sus dos lados iguales. Además, sabemos también que en todo triángulo isósceles, ángulos opuestos son iguales, por lo que llegamos a las siguientes igualdades, que el ángulo ACB será igual al ángulo CBA y que el ángulo ABD será igual al ángulo BDA. Planteamos lo siguiente en base a estas ecuaciones de aquí y podemos ir a la figura que tenemos en la parte superior y llegamos a establecer las siguientes ecuaciones. Que el ángulo DAC será igual a la sumatoria de los ángulos CAD más DAB y a su vez que el ángulo CBD será igual a la sumatoria del ángulo CBA y DBA. De estas igualdades podemos también definir que el ángulo CAB más el ángulo DAB son igual a la sumatoria del ángulo CBA y a su vez igual a la sumatoria del ángulo DBA. Como teníamos definido en la parte superior, aquí eran iguales las sumatorias de estos dos ángulos a los ángulos más grandes, ¿no es cierto? Y se establece a su vez que el ángulo DAC es igual al ángulo CBD. Por lo tanto, podemos establecer que estos ángulos, que es los que nos solicitaban encontrar, son iguales, ¿sí? Entonces tenemos que el ángulo DAC es igual al ángulo CBD. Procedemos a realizar el siguiente ejercicio. En este nos menciona. En la figura del ejercicio 5, demuéstrese que la recta que une los puntos CD, es decir, esta recta de aquí, es la bisectriz del ángulo ADB. Si prolongamos esta recta, ¿no es cierto?, de manera que llegue hasta el segmento AB, nos dice que esta recta va a bisectar este ángulo que tenemos en la parte de aquí. ¿Cuáles son los triángulos cuya identidad debe demostrarse? Si trazamos la recta CD, como lo acabamos de hacer, extraemos los triángulos ADC y el triángulo BCD. Puesto que el triángulo ABC es isósceles, ¿qué podemos definir? Que el segmento AC y el segmento BC por lados de triángulos isósceles serán iguales. También CD de ambos triángulos son iguales. ¿Por qué? Porque es un lado común de los mismos, ¿sí? Y AD y BD porque el triángulo ADB también es isósceles. Ahora, procedemos a rotar 180 grados al triángulo BDC con respecto a un eje vertical y obtenemos los siguientes triángulos al momento de realizar la extracción luego de que se realizó el trazo del segmento C al segmento AB. Tenemos que del ejercicio 5, porque nos mencionaba que de la figura anterior, podemos basarnos en las siguientes igualdades que ya obtuvimos ahí, las cuales nos planteaban que el ángulo CBD es igual al ángulo DAC, por lo que dejamos caer los triángulos que acabamos de obtener, que son el triángulo ADC sobre el triángulo BDC, de modo que el punto B cae sobre A, entonces BC tomará la misma dirección de AC. De forma similar, BD la misma dirección de AD. ¿Qué podemos establecer con esto? Nos dice, por lo que ambos triángulos coincidirán y solo puede existir
una recta entre C y D debido a los corolarios que hemos ido viendo anteriormente. Por lo tanto, podemos establecer que el triángulo ADC será igual al triángulo BDC. Entonces sus ángulos son iguales. Ya que esto es verdad, procedemos a que el ángulo ADC es igual al ángulo BDC. Y también tenemos, por lo tanto, que la recta CD corta el ángulo ABD de tal forma que genera dos ángulos iguales que son los mencionados anteriormente. El momento que una recta forma dos segmentos o dos ángulos iguales, podemos decir que la misma está bisectando ya sea el segmento o el ángulo. Por lo tanto, el momento que nosotros establecemos que los ángulos ADC y el ángulo BDC son iguales, también se demuestra que la recta CD es la bisectriz del ángulo general, que es el ángulo ADB. Vamos a la siguiente demostración. Nos dice que en la figura que podemos observar vamos a realizar el siguiente ejercicio, el cual nos plantea. En la figura que podemos nosotros observar, el segmento AC será igual al segmento BC y el segmento AP será igual al segmento BQ. Nos pide demostrar que PC, es decir, esta línea de aquí, este segmento, será igual al segmento QC y que a su vez el ángulo MPC sea igual al ángulo MQC. Esto tenemos que demostrar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que el triángulo ABC es isósceles debido a que tiene dos lados iguales y sus ángulos opuestos se corresponden. Tenemos el ángulo BAC, que es igual al ángulo ABC por definición de triángulo isósceles. Además, consideramos que el segmento AP y BQ pertenecen a la recta AB. Podemos deducir lo siguiente, que el ángulo PAC, este ángulo de aquí, es igual al ángulo QBC. Definimos que estos dos ángulos son iguales por definición de triángulo isósceles y a su vez debido a que los segmentos AP y BQ pertenecen a la recta AB. Ahora bien, el momento que nosotros creamos estos trazos podemos ver que podemos extraer los siguientes triángulos. El triángulo APC en su posición original y el triángulo BQC al cual lo rotamos 180 grados para que nos den triángulos en la misma posición y poder seguir realizando la demostración. Como podemos observar en la imagen, tenemos el triángulo APC y el triángulo BQC. Si dejamos caer el triángulo BQC encima del triángulo APC, de forma que B esté sobre A y que BQ sobre AP, entonces, ¿qué podemos definir? Que P y Q coinciden debido a que AP es igual a BQ. Como también sabemos, el ángulo APC es igual al ángulo QBC, entonces BC tomará la misma dirección que el segmento AC, y puesto que AC es igual a BC, ¿por qué podemos definir esto de aquí? Ya que C es un punto común en ambos triángulos y por un punto puede pasar una y solamente una recta por los dos puntos que tenemos establecidos. Por lo tanto, tenemos que el segmento PC será igual al segmento QC. Ahora también de los triángulos vamos a notar lo siguiente. Tenemos que el segmento CP y el segmento CQ forman parte del triángulo PQC. Y puesto que CP es igual a CQ, entonces el triángulo PQC es un triángulo isósceles. Sabemos que en un triángulo isósceles sus ángulos opuestos son iguales y estos ángulos corresponden al ángulo MPC y MQC. Por lo tanto, podemos comprobar que el segmento PC es igual a QC y que el ángulo MPC es igual al ángulo MQC.